La suerte de presidir el primer Consejo de Acreditación en Costa Rica que se creó en 1999. O sea, el próximo año ya tenemos 20 años. Después estuve fuera muchos años y hace 7 años regresé. Con esto, la parte inicial y la parte con la UNED, con la modalidad de distancia, no quedó entre las prioridades iniciales, fundamentalmente porque teníamos las carreras de grado, que fue la prioridad en el enfoque, las carreras presenciales y la búsqueda de referentes internacionales. Ustedes recordarán algunos que el contexto de comienzo de fines de siglo pasado y comienzo de siglo era todavía muy nuevo en modalidad a distancia. Nos costaba mucho poder determinar quién lo estaba haciendo. Obviamente que la UNED, que se creó a fines de la década de los 70 en Costa Rica, tuvo como referentes la UNED de España y la Open University de Inglaterra. Obviamente que eso nos sirvió como guía también un poco a nosotros, pero todavía los procesos de acreditación estaban poco maduros. ¿Por qué SINAES tuvo que rápidamente sacar una respuesta hacia la UNED? Primero, había sido una de las 8 universidades que había ayudado a crear el SINAES. Eran las 4 universidades públicas y 4 universidades privadas que se organizaron para crear de manera autónoma esta agencia. Los esfuerzos de la UNED contribuyeron, para no decir nos presionaron, para que nosotros pudiéramos adelantarnos. Y eso hay que reconocerlo, porque ellos tuvieron procesos de autoevaluación, como la mayoría de las públicas, no tanto las privadas en ese momento. Y obviamente la UNED decía, si nosotros creamos el SINAES junto con otras universidades, nos tienen que dar las mismas condiciones. No era lo mismo hacer manuales presenciales, era difícil, pero no lo mismo que manuales de modalidad a distancia. Sin embargo, rápidamente el año 2003, el año 2002 ya se estaban acreditando carreras presenciales, el 2003 se sacó un planteamiento de SINAES para las carreras a distancia y se genera un documento que fue un adendum al modelo de presencial y se le planteó, tienen que tener todo lo presencial y además esto por estar a distancia. Y se plantearon una serie de aspectos. Usted entenderá, a comienzo del siglo parece lejos, pero no está tanto, pero en medio de tecnología es terriblemente lejos. Lo que había en el 2000 no lo hay ahora. Entonces, obviamente que hubo que hacer un esfuerzo grande en ese aspecto. Voy a ir lo más rapidito que pueda. Entonces se formula un manual especial para las carreras con modalidad a distancia. Aquí debo reconocer a la doctora que participó antes y está con nosotros, María José Rubio, porque aunque yo ya no estaba en esa segunda etapa, que fue, bueno, ya no nos queda suficientemente completo estas acreditaciones si no se hace un manual distinto al manual presencial. En ese momento había sido un complemento al oficial. Y aquí, digo que la doctora Rubio estuvo muy activa en esos procesos por allá por el año 2009. El 2009 fue cuando ya se dio el resultado final de todo un proceso que se llevó para poder llegar a esto con talleres. Se hizo incluso una validación final a nivel de expertos internacionales. Podríamos decir que nacionales, los más expertos eran las propias universidades a distancia, ¿verdad? Se mandaron, si no me equivoco, alrededor de 100 validaciones, llegaron 50, pero ya era una cantidad importante a nivel internacional, por medios virtuales, para poder validar el modelo.
Y los resultados obtenidos, obviamente voy a hacer una síntesis de los más importantes, el más interesante fue que la queja en esa época era que tenían que tener un manual distinto porque casi todo era muy distinto, o había mucho que era muy distinto. Y una de las conclusiones más fuertes a que se llegó en todos estos talleres esos talleres los dirigió la doctora Rubio, una cantidad sustancial de criterios del modelo general no fueron modificados. Es decir, el asunto central no estaba necesariamente en lo que se pedía, sino en las características muy propias que se tenían que dar para que lo cumplieran con esa nueva modalidad. Ahora, sí se dieron algunas diferencias entre los dos modelos. Uno, escogí los más relevantes, los académicos. Aquí el profesor, especialmente el tutor, se hizo clave, un elemento clave porque prácticamente necesitan todos capacitación. Ustedes que están en las universidades se dan cuenta que muchas veces, en la mayoría de las carreras, las que no son de educación, los profesores no tienen una capacitación docente necesariamente, ¿verdad? Y muchas veces cuando uno en la universidad busca formarlos, esa es una tarea casi de nunca acabar, porque así como se van formando unos, van llegando otros, y a veces en universidades grandes es una tarea monstruosa, enormemente grande, donde hay que crear unidades de capacitación docente, etc. Ni hablar si se tratan de médicos, ¿verdad?, de las carreras de medicina. Cuesta mucho llevar a ese tipo de capacitaciones, pero no solo a ellos. Ahora bien, en este caso el 100% se tenía que, los tutores tenían que saber sobre modalidad a distancia. Y lo mismo sigue siendo real, es una capacitación muy fuerte, porque de lo contrario, casi todo lo que se haga desde el punto de vista propiamente virtual, de alguna manera choca, con una capacitación que básicamente es del 100%. Y por otra parte, esa capacitación se tiene que hacer porque hay poca experiencia y porque además, obviamente, es una modalidad distinta, nueva. Los estudiantes, con los estudiantes se tiene el problema de que no están necesariamente acostumbrados a estudiar relativamente solos. Está el profesor, está el tutor, pero obviamente requiere una fuerza de voluntad, no hay una cultura. Estoy hablando de esos momentos, pero de ahora también existen. Por eso en algunos casos lo que se ha hecho es introduciendo en los programas procesos de virtualidad o a distancia, digámoslo, de manera paulatino, hasta que se vaya acostumbrando, digamos, sobre todo para que durante el proceso de aprendizaje no haya tanta deserción, que es uno de los problemas que a veces se causa en estas situaciones cuando no hay, sobre todo, tutores, profesores y el sistema mismo esté preocupado del estudiante para que esto dé resultados. La tecnología, bueno, el estudiante tiene que darse tiempos. Si hay videoconferencias, si hay trabajos conjuntos, etcétera, así como el profesor tiene que darse tiempos para poder tener una interacción con el estudiante, también los estudiantes tienen que entregar su tiempo para poder tener trabajos conjuntos en ciertas oportunidades. La tecnología, obviamente, es central. Aquí el apoyo es enorme que se requiere y desde ese punto de vista también las diferencias que se dan. Adelante. Todavía no. Bueno, otro elemento que vimos que era importante es el tipo de evaluación. Justamente ahora lo estamos conversando con la doctora en términos de que uno de los problemas que hay, que ahora están utilizando la virtualidad
para hacer las cosas no necesariamente bien, sino para ganar luego el mercado, el posicionamiento, y muchas veces muy poco rigurosos desde el punto de vista de la evaluación y dejando esta responsabilidad al estudiante cuando se sabe que no necesariamente a veces actúa de una manera correcta. Por lo tanto, la validez que tenga la evaluación es fundamental en un proceso de este tipo. Esa es la experiencia que se ha tenido con el caso de la UNED, que es con la que trabajamos más en conjunto en este proceso a distancia. El plan de estudios encontraron en esa oportunidad también que tiene que agregársele una serie de exigencias que no necesariamente lleva el plan de estudios, los cursos, los programas, porque cuando es presencial, obviamente el estudiante va a estar permanentemente. Aquí tiene que haber interacción, tienen que haber metodologías distintas, etc. Y los derechos de autor, porque han habido en principio problemas con los derechos de autor. Yo soy el profesor, esto es mío. Entonces muchas veces universidades lo que hacen es comprar los servicios, otros, bueno, ya hay cierta normativa a nivel internacional que se está usando para estos efectos, pero en ese momento, obviamente que los derechos de autores fueron un problema mayor que el de ahora, porque no había reglamentación a quién pertenece el material, ¿verdad? A la universidad en definitiva o al docente. Pero son cosas que hay que tomar en cuenta desde el punto de vista de cualquier modalidad de distancia. Para terminar, no sé si me queda, estos 5 minutos son 5 minutos. Y comienzan recién. Voy a aprovechar estos 5 minutos para indicarles que en el caso de SINAES, nosotros hemos tenido un muy buen resultado con el caso de la UNED, que es una universidad pública en Costa Rica. Gradúa aproximadamente entre 2.300 y 2.500 estudiantes por año, profesionales por año. Les voy a contar que Costa Rica tiene un fenómeno que ya se está dando en otros países de América Latina también, y es que del 100% de los estudiantes de universidades, el 65% son mujeres y el 35% son hombres. No estoy hablando de 1 año ni 3 años, estoy hablando de una tendencia que ya es prácticamente, más bien tiende a hacerse cada vez mayor. Esto lo digo porque algo está pasando en términos de que ya en términos de género uno se pregunta ¿y dónde están los hombres? Porque más o menos la población total va por ahí como muy de 50 y 50. Son buenas noticias. En este caso, SINAES necesitaba también personas que fueran a evaluar las carreras a distancia. Ahí recurrimos a quienes podían hacerlo a nivel internacional. De hecho, todas las carreras, presenciales o no, desde su inicio, SINAES contrata 2 pares de evaluadores externos, muchos de América Latina, pero también algunos de Europa, de Estados Unidos, y uno nacional, son 3 pares, que están 5 días de la semana hábiles evaluando la carrera. Y en el caso de a modalidad distancia, tiene que estar 7 días hábiles, de una semana completa y 2 días más después, dado que tiene que ir a centros universitarios que están dentro del país, ¿verdad? La UNED tiene poco más de 40 centros, y obviamente aquí la acreditación, a diferencia de las carreras presenciales, usted las puede acreditar en la sede central, pero tal vez en una sede regional no. En este caso hay que hacer visitas a algunas sedes, no se puede hacer a todas. Yo creo que la experiencia exitosa de la UNED, después de 30 años de estar evaluándola con expertos internacionales, yo creo que ha sido una buena experiencia para pasar ahora a nuestro nuevo desafío, porque ya las universidades están pidiendo que tienen programas de posgrado, de grado, etcétera,
que necesitan la acreditación. Ya hay una universidad que dos universidades que están trabajando con procesos virtuales y también nos están presionando para que pasemos del modelo a distancia también a involucrar ahí a los modelos propiamente virtuales, e-learning, etc. Y ese es el gran desafío ahora, obviamente, para poder, estamos trabajando en eso. Y yo diría que ha sido exitoso también porque la UNED tiene 39 carreras de grado. Cuando yo digo de grado estoy hablando de la licenciatura, del bachillerato universitario. Yo sé que hay muchos países que a eso le llaman el pregrado. En este caso estoy hablando de la licenciatura, por decirlo, y a veces el bachillerato universitario cuando el país lo tiene. La UNED tiene 39 carreras de grado y prácticamente el 70% de todas esas carreras están acreditadas. O sea, ha habido un avance mayor que el promedio de las presenciales, de tal manera que hay una congruencia total en términos de que los procesos a distancia son procesos que pueden presentar la calidad, y lo digo porque hay un hecho de que la gente siempre miraba, sobre todo antes, que la modalidad de distancia era equivalente a propia rigurosidad. Y eso no necesariamente tiene que ser así. Sin duda, en algunos casos se dan. Ustedes deben todos conocer el caso de la Universidad de Phoenix, en Estados Unidos. Es uno de los casos en que subió como ascensor hasta el 40º piso, llegó a tener muchos cientos de miles de estudiantes, pero con un crecimiento tan rápido que ahora quedó apenas con 180.000 estudiantes. Digo apenas porque eso estaba triplicado, más que triplicado. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, descuidó la calidad. El órgano acreditador lo sacó, vinieron demandas, muchas demandas por fraude, y prácticamente ahora quedó en el 20º piso con serias dificultades para arrancar. Es cuando se descuida la calidad. ¿Por qué? Porque cuando le llega una masa de cientos, miles de estudiantes, obviamente la capacidad para poder enfrentar eso con tutores, con tecnología, etcétera, obviamente le pasa la factura en un momento determinado. Creo que nosotros deberíamos a nivel universitario estar pensando, junto con el mejoramiento continuo, que es muy propio de los procesos de acreditación y que no es fácil en las universidades. Muchas veces la universidad piensa, o la carrera, ya llegué, ahora voy a descansar, porque los procesos de acreditación son pesaditos, ustedes lo saben. A veces falta alivianarlos un poco, están muy pasados. Ahora, que no quiere decir que se va a cortar rigurosidad, pero yo creo que también hay que decirles que además del mejoramiento continuo, este mundo está con tantas disrupciones. Todavía me quedan 0 minutos. Ya me voy. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, agradecemos los aportes del doctor Arturo Jofré, muchísimas gracias. Y presento ahora a Jennifer Rafferty. Me permito un breve extracto. Es directora del Instituto para el Desarrollo Profesional, Online Learning Consortium. Brinda liderazgo en investigación, definición del alcance, gestión y evaluación de una completa gama de soluciones de desarrollo profesional para múltiples audiencias. Ha trabajado durante más de 15 años apoyando la educación a distancia y las iniciativas de aprendizaje en línea en la educación superior y en la educación básica para adultos. Asumió el papel de directora de OLC después de trabajar durante más de 7 años como diseñadora institucional en la Universidad Quinnipiac
en Hamden. Durante el tiempo que trabajó, también fue responsable de encabezar el desarrollo del primer curso español en línea de la universidad. Continúa enseñando como instructora adjunta en línea y tiene una maestría en Educación en Diseño Instruccional de la Universidad de Massachusetts, Boston, y una maestría en Artes en Español en la Universidad Wisconsin y licenciada en Lenguas Románicas. Su ponencia lleva por título Medición de la calidad pedagógica en los cursos virtuales. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Primeramente quisiera agradecer a los que han estado tras bastidores organizando este encuentro tan importante para el avance de la calidad en nuestro campo de la educación a distancia. Y quisiera dar las gracias también por haberme brindado esta oportunidad de exponer sobre la medición de la calidad pedagógica en los cursos virtuales. Muy bien. Hoy me gustaría hablar de una tarjeta de puntuación para evaluar la calidad de la instrucción y la pedagogía en línea. Se llama en inglés Quality Course Teaching and Instructional Practice. QCTIP es el acrónimo en inglés. En español, tarjeta de puntuación para la evaluación de la enseñanza y la instrucción. Para poner esta charla en perspectiva, primero me gustaría mirar hacia atrás para revisar cómo el Online Learning Consortium comenzó a definir estándares de calidad para la educación a distancia en los Estados Unidos hace 20 años. El Online Learning Consortium fue creado por la Fundación Alfred P. Sloan en 1999 y lleva ya 2 décadas inmerso en las mejores prácticas del aprendizaje digital, como líderes en la investigación educativa, la consultoría, el desarrollo profesional, los congresos internacionales y la calidad en la educación a distancia. Reflexionamos a fondo sobre la dirección en la que se mueve la educación. Nuestro equipo se mantiene al corriente de desarrollos a nivel global y estamos presentes a menudo en el centro del debate. En 1997, Frank Mayates, por entonces presidente del Sloan Consortium, ahora conocido como OLC, o Online Learning Consortium, llamó la atención sobre el hecho de que las instituciones no se comprometían con los programas virtuales de la misma manera que lo hacían con los programas presenciales. Por lo tanto, instó a las instituciones a que ofrecieran cursos virtuales a fin de adoptar un compromiso similar con los participantes en el aprendizaje digital, virtual. Los 5 pilares del Online Learning Consortium no son criterios de diseño del curso, sino una visión del reconocimiento institucional de que la educación virtual es un medio aceptado y por ende respaldado por instituciones de educación. Así se identificaron 5 áreas o pilares del compromiso institucional. Estas 5 áreas son acceso, efectividad del aprendizaje, escala, satisfacción del cuerpo docente, satisfacción de los estudiantes. Comenzamos en 2011 con la primera tarjeta de puntuación para la evaluación de los programas en línea. Este instrumento está traducido al español y al mandarín. Por medio de esta tarjeta de evaluación, administradores pueden identificar los puntos fuertes y los puntos débiles de un programa en línea y pueden iniciar un proceso de mejora. En 2014 actualizamos la tarjeta y esa es la versión actual que tenemos en inglés en nuestra página web. Hay un manual de acompañamiento y una versión interactiva también. En 2015 lanzamos otra tarjeta de evaluación
esta para la administración de los programas semipresenciales. Un año después, lanzamos la tarjeta QCTIP, que es el tema de mi ponencia de hoy, y ofrecemos también OSCAR, es el acrónimo, una rúbrica para evaluar para la evaluación del diseño instruccional y la accesibilidad del curso. Y finalmente, hay una tarjeta para evaluar la calidad de los programas informáticos educativos. En esta diapositiva pueden ver la rueda con los 5 instrumentos y si desean, pueden bajar una versión PDF de todos estos instrumentos en la página que ven en la pantalla, olsquality.org. Y bueno, ¿por qué una tarjeta de puntuación para evaluar la enseñanza en línea? Si indagamos en las diferentes herramientas que hay hoy en día para evaluar la calidad de los cursos y los programas virtuales, nos damos cuenta de que hay menos recursos para evaluar precisamente la calidad de la enseñanza en línea. La mayoría de las rúbricas están enfocadas en la calidad del diseño instruccional o, en el caso de las tarjetas de OLC, la calidad de la administración del programa en línea. Fue justamente por esta razón que desarrollamos la QCTIP por la carencia de recursos. La QCTIP es una tarjeta de puntuación diseñada para el cuerpo docente para que puedan realizar un proceso de autoevaluación. Esta herramienta incorpora también criterios para el diseño instruccional o el diseño del curso, ya que el buen diseño instruccional es inherente a la buena enseñanza. Doctora Kay Shelton, la investigadora principal de las otras tarjetas de evaluación que tenemos, ya estuvo aquí me parece hace 2 años, también fue la investigadora principal para el desarrollo de la QCTIP. Ella utilizó el método Delphi para su investigación. El método Delphi consiste en un flujo estructurado de información a través de una serie de encuestas sistemáticas y de retroalimentación recíproca que se utiliza para obtener el consenso de un panel de expertos en el tema seleccionado. Este proceso se lleva a cabo varias veces hasta que se logre el consenso. El estudio para la tarjeta QCTIP duró 11 semanas y hubo 5 rondas de encuestas para lograr el consenso sobre los indicadores de calidad. El investigador determina cuáles son los criterios para poder participar como experto en el estudio. Para este estudio, los expertos eran docentes de la educación superior con 5 años de experiencia como mínimo. Habían publicado o bien habían presentado sobre el tema anteriormente. Adicionalmente, habían ganado un premio o algún reconocimiento en el campo académico. Invitamos a 72 expertos y 58 participantes completaron la primera encuesta. Como pueden ver en esta gráfica, el 73% del panel de expertos tenía al menos 9 años de experiencia y el 60% de ese porcentaje tenían 11 años o más de experiencia. Logramos encontrar a docentes con bastante experiencia y eso nos ayudó porque los expertos pudieron sugerir indicadores de calidad adicionales que no habían identificado en la revisión bibliográfica inicial. Después de 5 rondas de encuestas durante el estudio, llegaron a completar la tarjeta QCTIP. El panel decidió usar una escala de puntuación de 0 a 2, es decir, cada indicador de calidad puede tener una valoración de 0 a 2 puntos. Comenzaron el estudio con 114 mejores prácticas y el panel agregó 112 indicadores más. Llegaron a obtener el consenso con 97 indicadores y dividieron en 10 categorías.
Una puntuación perfecta sería entonces 194 puntos, el número de indicadores multiplicado por 2 puntos. Una puntuación inaceptable sería 115 puntos o menos. Al igual que las otras tarjetas de puntuación que tenemos, clasificamos los puntajes dentro de rangos de 10%. Y bueno, hablemos más en detalle de las 10 categorías. Voy a hablar de cada una en breve, pero quisiera que se fijaran en las categorías con más indicadores. A pesar de tener el objetivo de desarrollar la tarjeta exclusivamente para la enseñanza, tenemos categorías que hacen referencia al diseño del curso. Creo que es una de las lecciones importantes de la investigación, que no podemos separar por completo el diseño del curso de la instrucción, porque ambos elementos están estrechamente relacionados al hablar de la calidad del curso. Cabe notar también que hemos organizado esta tarjeta en 4 instrumentos más breves, si desean enfocarse en un componente particular. Estas tarjetas más breves son compromiso del estudiante, compromiso del cuerpo docente, fundamentos del curso y fundamentos de aprendizaje. La idea de tener estas tarjetas más breves es para que el docente pueda hacer una autoevaluación más rápida, así la tarea de evaluarse no es tan agobiante y puede ir avanzando con sus planes de mejora paso a paso. Bueno, vamos a hablar de las categorías ahora. Esta categoría contiene 13 indicadores que se centran en la estructura del curso. Los indicadores en esta categoría nos hacen plantear las siguientes preguntas. ¿Hay una estructura consistente por todo el curso? ¿Es un diseño cohesivo? ¿Pueden navegar por el curso con facilidad? El último indicador de esta categoría dice que el curso debe estar completamente desarrollado y preparado al comienzo del semestre. No sé si ustedes han tenido una experiencia donde tenían que desarrollar un curso a medida que estaban impartiéndolo. A mí me pasó una vez, tenía el 70% del curso desarrollado. Solo me faltaban las presentaciones PowerPoint con el audio, pero aún así fue una experiencia muy estresante. Mejor prevenir y desarrollar todo el curso antes, así pueden enfocarse en la ejecución del curso. Incluimos aquí en esta categoría de accesibilidad solo 2 indicadores. Pero hay otros indicadores más específicos sobre la accesibilidad en nuestra otra tarjeta de evaluación de programas en línea. En todo caso, se recomiendan las pautas de WCAG 2.0, el nivel medio AA, es el nivel que debemos tratar de lograr en nuestros cursos virtuales. He incluido aquí el enlace de la página para ver las pautas de WCAG. En esta categoría tenemos 11 indicadores que se centran en el desarrollo y la revisión y la evaluación de los objetivos de aprendizaje. Hay un enfoque adicional en el alineamiento de los objetivos con el contenido del curso. Tal vez parezca excesivo el número de indicadores en esta categoría, pero en los Estados Unidos nuestros acreditadores regionales se concentran en el desarrollo y la evaluación de los objetivos de aprendizaje. A la vez, parece que no todos los docentes han logrado perfeccionar este aspecto del curso, sea cual sea la modalidad. Hay 9 indicadores en la categoría contenido del curso. Incluye buenas prácticas como el alineamiento entre los objetivos de aprendizaje, el contenido didáctico, la presencia de una orientación al curso, especificaciones sobre los requisitos técnicos y el uso de evaluaciones relevantes y auténticas. Voy a saltar
algunas de estas categorías, ya que me quedan 5 minutos. Déjame ver, quisiera comentar sobre el papel del docente. Sí. Una de las categorías con más indicadores es el papel del docente. Aquí, la presencia del docente en el curso virtual es clave. En realidad, creo que esta categoría se debe nombrar papeles del docente, porque se sabe que el papel del docente en el curso en línea es polifacética. Él o la docente necesita tener presencia social, necesita tener presencia instruccional y tiene que desarrollar y presentar una imagen a los estudiantes. Saltando más rápido. Foros de discusión y participación. Hay una categoría dedicada específicamente a los foros de discusión. Como sabemos, el foro de discusión es un componente del curso donde hay que prestar mucha atención porque hace falta tener un buen diseño de la actividad y las instrucciones deben ser muy claras. Además, la participación apropiada del docente es imprescindible. Comunicación también tiene muchos indicadores. La categoría comunicación contiene 15 indicadores que están centrados en diferentes aspectos del papel del docente. Por ejemplo, el instructor debe incluir un mensaje de bienvenida al comienzo del curso y debe ser puntual al darles retroalimentación a los estudiantes y debe saber qué tono usar con sus mensajes. Asimismo, es fundamental saber cómo usar los avisos para comunicarse con los estudiantes a lo largo del curso. Cada institución tendrá sus propias directrices, pero les voy a contar un ejemplo de la universidad donde yo imparto cursos en línea. En esta universidad estadounidense tienen directrices muy concretas en cuanto a la comunicación que debemos tener con los estudiantes. Por ejemplo, los docentes tienen que publicar avisos al comenzar un nuevo módulo y al cerrar el módulo. Es más, tenemos que darles retroalimentación individual cada semana sobre su participación en los foros de discusión, además de participar y alentar a los estudiantes en el foro. Y para terminar, la última categoría es mejora continua. Hay solo 5 indicadores, pero eso no quiere decir que no sean fundamentales, como sabemos. Es sumamente importante establecer algún tipo de proceso de mejora continua después del cierre del curso y ese proceso debe incluir actividades además de la encuesta difundida por la institución o el profesorado. Y en cuanto al futuro, pues finalmente quisiera comentar en breve sobre la implementación de un proceso de autoevaluación. Algunas de las preguntas más frecuentes que oímos acerca de esta tarjeta son las siguientes. ¿Cómo se puede implementar un proceso de autoevaluación con el cuerpo docente? ¿Y cómo podemos alentar a nuestro cuerpo docente a que se anime a evaluarse con este instrumento? Bueno, hay una idea que me gustaría compartir y yo creo que todos lo sabemos, tiene que ver con la cultura institucional. Fomentar una cultura institucional que promueva la mejora continua es esencial, pero sabemos que la cultura institucional no se puede transformar de un día a otro. Es un proyecto que se puede realizar a largo plazo. Por eso hay que pensar en cómo se puede lograr paso a paso con iniciativas que van transformando a la cultura a lo largo del tiempo. Y bueno, para finalizar, quisiera comentar en breve sobre los recursos que estamos en vías de desarrollar. Vamos a lanzar un manual de acompañamiento para la tarjeta QCTIP. Tendrá una rúbrica y sugerencias para la implementación y una descripción detallada de cada indicador con una bibliografía. También estamos finalizando otra tarjeta para evaluar la calidad de los servicios al estudiante. Esta tarjeta tendrá categorías que se centran en todos los servicios que utilizan los estudiantes fuera del aula virtual.
Lanzaremos ambos recursos durante el mes de noviembre de este año en el Congreso Internacional Accelerate, que tiene lugar en Orlando, en la Florida. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Jennifer. Y es el turno de la doctora Paula Vil Sepúlveda. Ella es abogado de la Universidad de Chile, magíster en Derecho Público, mención Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se incorporó a la Comisión Nacional de Acreditación de Chile en el año 2007 como jefa del Departamento Jurídico hasta el año 2012 y en esta fecha fue designada secretaria ejecutiva de la institución, cargo que desempeña hasta la fecha. Anteriormente se desempeñó como abogada en la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores y en la División de Infraestructura y Regulación de la Contraloría General de la República. Bienvenida. Su ponencia será sobre formación virtual, tendencias y aseguramiento de la calidad en Chile. Buenas tardes. La verdad es que Chile es un país que tiene una vasta experiencia en aseguramiento de la calidad y procesos de acreditación, pero presencial. Nosotros recién el año pasado estrenamos criterios para la acreditación en materia de educación virtual y por primera vez este año pudimos aplicarlo en el nivel de acreditación institucional. Así que mi presentación es bastante breve, pero aún así, en honor al tiempo, voy a tratar de pasar bien rápido por algunas láminas y otras las voy a omitir. ¿Algo pasa que...? La presentación. ¿Ahora sí? Bueno, algunos elementos de contexto. Me gustaría señalar que Chile es una larga y delgada faja de tierra, según el último censo. Somos nosotros 17,5 millones de habitantes que nos concentramos básicamente en 3 regiones del país y nuestra población está envejeciendo rápidamente y básicamente un 21% de la población ha terminado la educación terciaria, es decir, ustedes ya pueden desde ya concluir cómo la educación virtual podría favorecernos. El sistema de educación superior chileno, por acá voy a pasar muy rápido porque quiero ir ya a lo más importante, el sistema de educación superior chileno contempla básicamente 4 tipos de instituciones de educación superior. En primer lugar tenemos nosotros universidades, pero también hay institutos profesionales, centros de formación técnica y curiosamente la ley contempla dentro de la educación superior chilena a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad. En estos momentos hay un poco más de 150 instituciones de educación superior. De ellas, poco más del 50% están acreditadas. El sistema de aseguramiento de la calidad está conformado básicamente por 3 instituciones: el Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Educación y la Comisión Nacional de Acreditación, que es la que yo represento en estos momentos. Nosotros como comisión somos un organismo público pero que técnicamente gozamos de autonomía y autonomía en lo técnico es absoluto. No damos cuenta a nadie por las decisiones que tomamos. En materia de acreditación institucional, como les dije, más de un 50% de las instituciones de educación superior están acreditadas. Hasta el día de ayer la acreditación era voluntaria. Ayer se publicó la ley en virtud de la cual la acreditación va a pasar a ser obligatoria. En materia de pregrado,
un 30% de las carreras están acreditadas y en materia de posgrado un 30%, distinguiendo entre los doctorados y las maestrías. Y acá sí ya paso a aquello que es más pertinente para este seminario. Fíjense ustedes cómo ha ido evolucionando la tendencia de la oferta de la formación virtual que existe en Chile. En el año 2011 apenas teníamos una oferta que iba, no veo muy bien, de un 3% y hoy en día no alcanzamos a llegar a un 9%. Me gustaría así señalar que nosotros en Chile tenemos plena libertad en la oferta. Las instituciones obtienen su autonomía y no tienen que pedir autorización a nadie para abrir programas. Ellas tienen plena libertad para su oferta y tienen que informar al Ministerio de Educación, eso sí, cuál es la oferta. Sin embargo, nos hemos encontrado con que hay problemas en la forma que informan al Ministerio de Educación los programas de educación virtual. Entonces acá ustedes tienen que la mayor cantidad de programas de educación virtual se concentran en los institutos profesionales y la más baja está en las universidades que pertenecen al Estado. Las universidades privadas también tienen una alta oferta de educación virtual. Sin embargo, esta oferta para nosotros como comisión no es segura. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando nosotros desarrollamos los procesos de acreditación institucional, nos encontramos con que por ahí hay algunos programas de formación virtual que no fueron declarados por las instituciones. Y nosotros se los hacemos presentes y ellos nos dicen no, son programas de formación presencial con componentes virtuales. Y los niegan hasta que ya no pueden más. Ahora, ¿eso por qué? Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero porque todavía hay mucho prejuicio en nuestro país y en eso asumimos la responsabilidad todos. Hay mucho prejuicio respecto a estos programas. Entonces, ¿qué pasa? Que después que obtienen la acreditación, los vemos por ahí en la publicidad que realizan, en que entonces ya reconocen estos programas y ofrecen la facilidad de programas a los trabajadores y vemos que tienen programas en la televisión donde ofertan esto con todas las facilidades que hay. Bueno, entonces tuvimos también una experiencia nosotros muy traumática que a lo mejor ustedes la conocieron, que fue el cierre de una universidad en Chile que se llamó la Universidad del Mar. Esta universidad ofrecía también programas a distancia que nosotros no sabíamos, programas fundamentalmente de magíster. ¿Y qué ocurrió? Que en el momento en que la universidad cerró, empezamos a recibir muchos reclamos del extranjero, incluso a través pedían ellos intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores chileno para que intervinieran y hicieran algo respecto a los estudiantes que estaban en el extranjero cursando estos programas de magíster. ¿Qué hacíamos con ellos? La universidad había cerrado y había dejado votado no sé cuántos miles de estudiantes, no les podría decir porque el Ministerio de Educación no logró dimensionar la cantidad de estudiantes que habían quedado en la mitad de los programas y que fueron casos que finalmente no tuvieron solución. Logramos que se firmaran algunos convenios, el Ministerio de Educación finalmente logró que otras universidades firmaran convenios para que estos estudiantes pudieran cursar sus estudios y recibir sus diplomas. Pero entonces ahí ven ustedes lo feble que es en el país la oferta de estos programas. Bueno, pero entonces ya como comisión comenzamos a ver esto, decidimos hacernos cargo y con quién nos encontramos, cuál es la realidad del país y la opinión que existía en nuestro país respecto de estos programas. Bueno, había mucha sospecha de que alguna de estas ofertas, la verdad es que era aprovechar oportunidades de negocio. La verdad es que no había tras de ellos la intención de ofrecer programas de calidad, sino que ofrecer una oferta que era masiva, que era la oportunidad a lo mejor de realizar un buen negocio. Habían experiencias de fracaso como esta que yo les cuento, que fueron fracasos con vergüenza a nivel internacional. O sea, yo creo que Chile quedó muy mal frente a otros países y que tuvimos que hacernos cargo de eso. Y también nos encontramos con que las políticas públicas no privilegian la expansión de estos programas. En el país las políticas públicas privilegian y dan beca a jóvenes que comienzan por primera vez a integrarse al mundo de la educación terciaria y en la
formación presencial, no considera la formación de trabajadores que quieren incursionar en el mundo de la educación terciaria, y a lo mejor entonces eso vamos a tener que comenzar a considerarlo. Y bueno, también nos encontramos con que nosotros como comisión no teníamos criterios de cómo abordar esta realidad que estábamos comenzando a vivir, y cuando dentro de un proceso de acreditación nos encontrábamos frente a programas de tipo virtual, ¿qué es lo que hacíamos? Bueno, lo abordábamos, la verdad, en términos de eficiencia. Cuáles eran las tasas de retención, las tasas de titulación. De esa forma tratábamos de salir del paso. ¿Qué es lo que hicimos entonces? Convocamos expertos internacionales y trabajamos alrededor de un año con ellos por videoconferencia, a distancia, haciendo honor entonces a esto. En los 3 niveles preparamos nosotros criterios para la acreditación desde la perspectiva institucional, para la perspectiva de la acreditación de carreras de pregrado y de posgrado, y lo que elaboramos de esto lo sometimos a prueba entonces luego con expertos nacionales. Luego lo sometimos a consulta pública a las instituciones nacionales. Les preguntamos a las propias instituciones a las que les iban a ser aplicados estos criterios, ¿qué les parece? ¿Qué piensan de esto? Y bueno, la verdad es que la respuesta fue bastante favorable. Muchas de ellas nos dijeron, eso sí, que iban a necesitar un tiempo para poder adaptarse a estos nuevos criterios, que en algunos casos sí les parecían un poco exigentes, pero encontraban que sí iban en la línea de la calidad y también de las tendencias internacionales. Y bueno, sí, les dimos un tiempo, pero finalmente los criterios se aprobaron. Ahora, sí tuvimos un poco de miedo porque los criterios eran varios, entonces dijimos, a ver, pero también en el momento de aplicarlo, ¿cuál va a ser el foco de esto? No quisimos que esto se transformaran en 80 criterios y en el fondo que los árboles no nos iban a dejar ver el bosque. Entonces dijimos, ¿qué es lo que va a ser lo esencial de esto? ¿Qué va a ser lo importante? Y fijamos 4 puntos, los 4 puntos importantes, sin perjuicio de que en todo proceso, de todas maneras, íbamos a aplicar todos los criterios. ¿Y cuáles fueron estos 4 puntos? En primer lugar, el diseño instruccional. Tenía que haber un diseño instruccional propio que fuera flexible, que diera cuenta de un aprendizaje de calidad y que indicara en definitiva cómo es que iba a llegar a este objetivo, al cumplimiento de un aprendizaje de calidad. En segundo lugar, que hubiera mecanismos que dieran cuenta de un perfil propio de estos docentes, con sus capacidades propias también, el tema de los tutores, eso también aprendimos acá, que en muchos casos se requieren docentes, pero también tutores, que se atendiera al perfil del estudiante. Acá no siempre vamos a estar frente a los estudiantes de 18 años que vienen saliendo del colegio. Muchas veces va a ser gente mayor que, además de estudiar, también va a trabajar. Voy a cumplir, doctora, no se preocupe. Y finalmente, el tema de la plataforma y la tecnología. Plataforma que tiene que alinearse, no solamente ser una plataforma espectacular, sino que también tiene que alinearse a los objetivos específicos que se propone, al tipo de actividades que se propone y al tipo de agentes que van a intervenir en esta plataforma. Y bueno, después de establecer estos criterios, entonces nos enfrentamos a tener que tomar una decisión. Nos preguntamos, ¿vamos a crear criterios propios para estos programas presenciales o semipresenciales, o van a ser una adenda a los criterios que ya tenemos? Y bueno, la decisión fue no, la calidad es una sola. Por lo tanto, los criterios van a ser los mismos, pero si son programas en modalidad learning o be-learning, entonces van a tener su especificidad. Yo había traído acá algunos ejemplos, pero me temo que no me va a alcanzar el tiempo. Solo por mostrarle algunos, me gustaría decir que en las 2 áreas que evaluamos, por ejemplo, en el tema de sistema de gobierno, lo que nosotros pedimos es que se asegure que en las decisiones institucionales hay algunos mecanismos que den cuenta que se va a permitir que las autoridades puedan tomar decisiones concretas en esta modalidad.
En el tema de los recursos materiales y financieros, que hay una planificación económica que dé cuenta que esta modalidad va a permitir permanecer en el tiempo. También en la planificación estratégica, que la modalidad virtual esté en las líneas de desarrollo importantes de la institución. Si la modalidad presencial está contemplada, ¿por qué esta otra no? En el tema de docencia, por ejemplo, que hayan mecanismos que determinen cómo se define la oferta. Si se explicita cómo es que se define la oferta presencial, también debe hacerse en este caso. En la investigación también, que hay evidencia de cómo hay un aporte al conocimiento de esta modalidad, tal como se pide en materia presencial. En el caso de la dotación académica, cómo es que se evalúa a los docentes y a los tutores, qué mecanismos de perfeccionamiento permanente existe para ellos. Y bueno, así podría seguir, y entonces me pasaría de los 5 minutos que me dieron. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros 4 ponentes la exposición de sus experiencias en esta modalidad de estudios a distancia y virtual. Creo que han sido muy interesantes, les agradecemos. No sé si hay alguna pregunta. ¿No? Bueno, pues parece ser que no. Les agradecemos a ellos y a todos ustedes y un buen almuerzo. Nos vemos en la tarde. Queremos agradecer a quienes han sido parte de esta segunda mesa durante la jornada de la mañana, reiterar a los participantes que se estará desarrollando el registro de la asistencia en el exterior del centro de convenciones.